La primavera de 1913 cayó sobre Querétaro con una dulzura engañosa. Los campos de agave florecían bajo un sol aparentemente benigno, y el aire traía ese aroma a tierra húmeda que presagia abundancia. Fue entonces cuando Eduardo Salazar, abogado de la capital, recibió el encargo de inventariar la abandonada hacienda Altamirano tras la misteriosa muerte de su último propietario. Lo que parecía un simple trámite notarial se transformaría en uno de los casos más perturbadores de la historia de la región. Al cruzar el portón principal, Eduardo encontró algo imposible de explicar. La hacienda llevaba 6 meses sellada, pero parecía habitada. Los candelabros con cera fresca, los muebles sin polvo, los lechos impecablemente tendidos, como si la servidumbre acabara de concluir sus tareas. Cada espejo estaba cubierto con lienzos negros y en la capilla familiar, nichos tapiados con ladrillos recientes, fechados y marcados con símbolos que ni el párroco local reconocía. Las cartas encontradas en el despacho, escritas con una caligrafía que parecía castellana pero no lo era del todo, dejaron más preguntas que respuestas. Y lo más aterrador no fue lo que encontró, sino lo que faltaba. De los 43 sirvientes que según los registros vivían allí, no quedaba ningún rastro. Con el paso de los días comenzaron los lamentos, voces escuchadas tras las paredes, pasos que recorrían las escaleras vacías, y una certeza compartida por todos los que osaron pasar la noche en la mansión. En esa hacienda, los habitantes no habían desaparecido, habían aprendido a quedarse de otra manera. Antes de comenzar, deja tu comentario abajo. ¿Desde qué país y ciudad nos escuchas? ¿Y a qué hora exacta del día o de la noche? Queremos saber hasta dónde viajan estos relatos y en qué momentos las presencias se sienten más cercanas. La historia de la hacienda Altamirano ha quedado grabada en los registros más oscuros del estado de Querétaro. Un expediente que nunca se resolvió y que durante décadas permaneció oculto en archivos polvorientos. Notas personales de oficiales revolucionarios, cartas privadas que jamás se pensaron para los ojos del público. Lo ocurrido en aquella mansión de cantera gris, enclavada en un valle apartado cerca de San Juan del Río, no encaja en ninguna explicación racional, y sin embargo sus huellas aún persisten en la memoria local. Lo inquietante de este caso es que desde el principio no hubo violencia aparente, no hubo sangre ni cuerpos, ni señales de lucha. Todo lo contrario, la normalidad reinaba en la hacienda. Los libros de cuentas al día, la despensa abastecida, las habitaciones preparadas, como si la familia Altamirano se hubiera levantado en mitad de un desayuno y hubiera desaparecido en silencio, sin dejar la más mínima huella. Ese detalle es el que más ha perturbado a generaciones enteras. Lo que desaparece sin ruido parece querer regresar de algún modo. A lo largo del siglo XX, investigadores, periodistas e incluso sacerdotes han tratado de reconstruir lo ocurrido en la primavera de 1913, y en cada capa documental que se desentierra, el misterio se profundiza. Los nichos tapiados con contenidos inexplicables, los símbolos grabados en suelos y espejos, las cartas que hablan de un trato con entidades que habitaban la tierra mucho antes que los hombres, todo apunta a un ritual meticuloso, a un trabajo oculto que don Francisco Altamirano llevaba a cabo en el sótano de la mansión. Los testigos de la época, campesinos, comerciantes y vecinos aislados, coincidieron en un mismo detalle. Después de que Eduardo Salazar comenzara el inventario, las voces no callaron. Se oían lamentos como de misa de requiem, aunque la capilla permanecía cerrada. Susurros que parecían moverse al ritmo de quien escuchaba, pero que nunca aparecían al ser buscados. Y con el paso de las semanas, el rumor se convirtió en advertencia. Nadie quería acercarse a los terrenos de la hacienda. Decían que allí las enredaderas guardaban un silencio antinatural y que entre los muros aún podía verse de reojo la silueta de una mujer con vestido victoriano que se desvanecía al girarse de perfil. El expediente Altamirano se abre oficialmente el 24 de abril de 1913, cuando el capitán Esteban Morales y 4 soldados de la guarnición de Querétaro suben hasta la hacienda.
La denuncia había sido del propio Eduardo Salazar. En su carta afirmaba que algo habitaba en las habitaciones superiores de la propiedad, algo que caminaba por las noches y que dejaba las puertas abiertas que él mismo cerraba con llave. Y lo que en un principio pareció imaginación de un hombre solitario, pronto se transformó en evidencia. El primero en declarar fue Martín Juárez, un carpintero que había accedido a trabajar en la hacienda reparando varios muebles dañados. Su testimonio quedó recogido en el acta manuscrita del propio Morales. Las noches se me hicieron interminables. Desde la primera hora escuché llantos que venían del ala este, del lado de las habitaciones infantiles. No eran gritos, no eran súplicas, eran sollozos como de niño enfermo. Caminé unos pasos en dirección al sonido, y juraría que se movía conmigo, siempre a la misma distancia. Un hombre con juicio no anda hacia llantos que no tienen niño. El segundo testimonio vino de Josefa Mendoza, cocinera contratada por Salazar. Había trabajado solo 3 días en la hacienda. Declaró ante el secretario municipal de San Juan del Río. Se escuchaban como si una mujer arrastrara seda por el pasillo del segundo piso. Pero yo estaba sola, cocinaba, y los pasos me seguían siempre a 1 metro de distancia, pero nunca a la vista. Recogí mis cosas antes del amanecer. No quería descubrir qué pasaba cuando la señora invisible decidiera bajar las escaleras. Los soldados no podían levantar un sumario sobre rumores. Sin embargo, la suma de testimonios y la reputación de Salazar como hombre serio hicieron que se tomara la decisión de inspeccionar la hacienda. El camino a la propiedad Altamirano no era sencillo. La calzada se adentraba entre cipreses antiguos con un silencio que los militares notaron desde el primer tramo. En los partes se menciona la ausencia de pájaros, algo que los soldados describieron como inquietante. Al llegar a la casa, lo primero que llamó la atención fue la estructura misma. Levantada según planos europeos, no seguía el estilo colonial típico de la región. Aquella construcción parecía diseñada para separarse del entorno más que para integrarse. Morales anotó: puertas sin forzar, cerraduras intactas, ventanas con postigos bien sujetos, aspecto exterior de pulcritud. No se percibe abandono. Al entrar, la escena resultó más perturbadora aún. Todo estaba en orden. Las camas tendidas, la mesa del comedor dispuesta con vajilla de porcelana y cubiertos de plata, una botella de vino descorchada sin señales de oxidación, la cocina limpia, pero con ceniza fresca, como si los fogones hubieran sido usados hacía pocas horas. Nada indicaba huida precipitada ni violencia. Fue en la biblioteca donde apareció el primer detalle extraño. Bajo la alfombra persa, el soldado Joaquín Vega descubrió un grabado en el suelo de mármol. El centro estaba desgastado, como si alguien hubiera permanecido allí de pie durante largo tiempo. El patrón era complejo, figuras que recordaban antiguos sellos masónicos, con líneas que se entrelazaban en ángulos imposibles de trazar con simples instrumentos. Morales lo dibujó en su libreta. El segundo hallazgo se produjo en la capilla familiar. Tras retirar un panel de madera, los soldados encontraron una fila de nichos tapiados con ladrillos recientes. Estaban cuidadosamente fechados con inscripciones que se remontaban a 1845 y símbolos que no correspondían a ningún ritual católico conocido. Dentro, según se adivinaba por las rendijas, había algo que los informes describen como material orgánico preservado. Uno de los soldados quiso romper un nicho. Morales lo prohibió. Anotó en su informe oficial: se procede a no perturbar posibles restos humanos hasta presencia de autoridades eclesiásticas. Contenido sospechoso, posible osario familiar no consagrado. Sin embargo, en su diario personal, conservado por su bisnieta y hallado décadas después, Morales fue más explícito. Lo que hay tras esos ladrillos no son huesos comunes. Al acercar la lámpara, vi cómo algo se movía en las rendijas, como si respirara lentamente. Algo imposible después de tantos años. En el despacho principal, otro detalle aumentó la inquietud.
Todos los retratos de la familia estaban girados hacia la pared. Al voltear uno, descubrieron que los rostros habían sido cuidadosamente raspados, dejando solo siluetas vacías, como si las identidades hubieran sido borradas deliberadamente. Los cuadros no parecían vandalizados, sino alterados con propósito meticuloso. Lo más perturbador fue lo que encontraron sobre el escritorio de Francisco Altamirano, una carta interrumpida a mitad de frase: «He comprendido por fin el precio del conocimiento. No son demonios lo que he invocado, sino algo más antiguo que cualquier nombre humano. Ahora ellos reclaman su...». La frase se interrumpe sin punto final. No había más hojas. En la esquina superior un símbolo idéntico a los de los nichos tapiados. La búsqueda de los Altamirano y sus sirvientes en las inmediaciones se organizó esa misma tarde. Peinaron barrancos, arroyos y sendas. No hubo huellas, ni ropas, ni carruajes abandonados, nada. La hacienda parecía esperar a unos dueños que jamás volverían. Conforme corrían los días, los rumores crecían. Comerciantes afirmaban escuchar música de piano al pasar frente a la propiedad. Campesinos evitaban cruzar las tierras de los Altamirano. La sensación común era que la desaparición no había cortado el vínculo de la familia con su casa. Habían desaparecido físicamente, pero su presencia se mantenía. Los archivos del Estado recogen que en junio de 1913, al menos 12 personas denunciaron haber visto de lejos a una mujer vestida a la moda europea de 1880, inmóvil en uno de los balcones, peinando su cabello con gestos mecánicos. Cuando alguno intentaba acercarse, la figura se desvanecía o se adelgazaba hasta desaparecer. Nadie pudo atraparla de frente, siempre quedaba en el rabillo del ojo. El sobrino de Francisco Altamirano, Ricardo Velázquez, viajó desde Ciudad de México en julio de 1913 para reclamar la propiedad. Su estancia duró menos de 3 días. Firmó la renuncia y pidió venderla por lo que fuera, según declaró al jefe de estación antes de volver. Preferiría dormir en un cementerio que pasar otra noche en esa casa. En carta posterior a su abogado, Ricardo añadió un detalle que no figuró en ningún documento oficial. Encontré un diario escondido tras un ladrillo suelto en la capilla. Era de mi tío. Lo quemé en la chimenea aquella misma noche. No repetiré lo que leí. Si siquiera la mitad fuera real, Francisco contactó algo en sus experimentos espiritistas que jamás debió ser perturbado. La investigación se cerró sin resultados. En los archivos oficiales quedó registrado como desaparición sin explicación, pero en los diarios privados del capitán Morales, la conclusión era otra. No se trata de ausencia, se trata de presencia en otro estado. Algo habita en esta hacienda, algo que no sabemos nombrar. La desaparición de los Altamirano habría quedado archivada como una simple tragedia rural, si no fuera por lo que ocurrió 2 años después. En el verano de 1915, una patrulla de soldados revolucionarios que requisaba propiedades abandonadas se topó con una cripta medio oculta a escasa distancia de la casa principal. Entre las piedras sueltas, vieron lo que creyeron eran libros de contabilidad ocultos. Avisaron de inmediato a su comandante, quien organizó una expedición con 10 hombres para recuperar los posibles documentos incriminatorios. El comandante Adolfo Reyes anotó en su cuaderno: «Llegamos al mediodía. La abertura estaba semi-bloqueada, pero se distinguía un hueco suficiente para adivinar un interior amplio. Los soldados empezaron a retirar piedra y tierra. A cada palada el aire se volvía más frío, con un olor a incienso viejo y algo dulce como flores podridas. Fue uno de los soldados, Miguel Santos, quien dio el aviso. Bajo un bloque desprendido, aparecieron diarios encuadernados en piel dispuestos en círculo, incrustados en la tierra como si alguien los hubiera colocado allí con cuidado ritual. Eran antiguos, sellados con cera roja, llenos de una escritura densa e incomprensible, mezclada con diagramas perturbadores. Los soldados se inquietaron. Algunos querían abandonar de inmediato, pero Reyes, curioso, abrió uno de los diarios y comenzó a leer fragmentos en voz alta. El viento cambió repentinamente,
y el contenido de la cripta escapó como un aire helado que se movía con propósito, rodeando a los hombres. El silencio del valle se quebró en un instante. Todos juraron escuchar lamentos procedentes no de la cripta, sino del propio aire que los rodeaba. El derrumbe se produjo minutos después. Alguien gritó, las piedras cedieron y la entrada de la cripta quedó sellada de nuevo. Hubo 3 heridos leves, pero el miedo fue mayor que el peligro físico. Reyes prohibió cualquier nuevo intento de excavación. En su informe oficial escribió: estructura inestable, peligro de derrumbe total, documentos destruidos por humedad. Pero en sus memorias, publicadas décadas después bajo seudónimo, dejó otra versión. Al leer aquellas páginas, sentí como si algo me observara a través de las palabras. No era texto normal, era una invocación. En ese instante, todos escuchamos lo mismo: llantos de mujer, rezos en latín, súplicas en un idioma que ninguno reconocía. El terror nos paralizó. De regreso a Querétaro, varios soldados pidieron su traslado a otro frente. Solo Miguel Santos buscó al padre Domingo Alcázar, de la catedral. El sacerdote, años más tarde, dejaría escrito en su diario una conversación estremecedora. Santos vino a mí tembloroso. Dijo que los diarios contenían conocimiento prohibido, que al leer uno, se liberó lo que la familia Altamirano había convocado allí. Me aseguró que no habían desaparecido, sino que habían sido consumidos por sus propios experimentos, y que los diarios eran puertas para permitir que algo antiguo entrara en nuestro mundo. Rezamos juntos, pero sus palabras me acompañan todavía. Mientras tanto, la hacienda Altamirano caía en un abandono inquietante. Los viajeros que cruzaban por la zona empezaron a evitar el paraje. Decían que los caballos se encabritaban sin causa, que los perros aullaban al acercarse y que los niños lloraban sin consuelo al pasar frente a la propiedad. La gente del pueblo hablaba de un silencio torcido, distinto al sosiego natural del campo. La revolución transformó el paisaje, pero algo en aquella mansión resistía el cambio. En el verano de 1919, el nuevo gobierno intentó expropiar la hacienda para el reparto agrario. El ingeniero Manuel Cárdenas fue enviado a evaluarla. La correspondencia que envió a sus superiores resulta reveladora. Una carta fechada el 8 de junio dice: pasé 2 noches en la mansión. Cada noche escuché pasos en el piso superior, aunque yo dormía solo en la biblioteca. El último día en el sótano encontré un libro escondido tras una piedra suelta. Era el diario de experimentos de Francisco Altamirano. Leí solo unas páginas. Hablaba de sesiones espiritistas, de entidades contactadas y de un método para abrir puertas entre mundos. No quise seguir. Cerré el libro. Cárdenas recomendó excluir la propiedad del reparto agrario. Fue la primera autoridad en huir, pero no la última. Los rumores crecieron con los años. Entre 1920 y 1930, varios vecinos aseguraron haber visto a un hombre vestido con levita decimonónica, observando desde la ventana más alta, siempre de lejos, siempre difuso, como si la figura no terminara de ocupar su espacio en el mundo. En una ocasión, un campesino afirmó que el hombre se giró hacia él y su rostro estaba completamente vacío, como una máscara sin rasgos, antes de desvanecerse. El capitán Morales, ya retirado, recogió una última anotación en su cuaderno personal en 1927. No volveré a la hacienda. He soñado con Francisco Altamirano de pie junto a mi cama. Me decía, hemos trascendido la carne, ahora habitamos entre los espacios. Su rostro era una sombra oscilante. Temo haber traído algo conmigo desde aquella mansión. El misterio Altamirano comenzó a consolidarse entonces como leyenda local. El caso seguía abierto en los archivos como desaparición sin resolver. Pero en los pueblos cercanos nadie hablaba ya de investigación. Hablaban de casa maldita, de pactos demoníacos. Los niños eran advertidos. No os acerquéis a la hacienda vieja, allí no queda nada humano. Las historias de sobremesa hablaban de nichos que contenían algo más que huesos, de símbolos que abrían puertas a otros mundos,
y de retratos que cambiaban de expresión según quien los contemplara. La finca, sin embargo, seguía en pie. La piedra resistía mejor de lo que la intemperie permitiría. El tejado no se hundía, los muros no se derrumbaban. Parecía como si la propia estructura conservara aquella casa contra la lógica de la ruina. En 1940, tras años de abandono, la hacienda fue oficialmente clausurada por orden del gobernador de Querétaro. Sin embargo, el precinto se rompió más de una vez. Vagabundos, curiosos y hasta estudiantes llegaron a entrar y los relatos que dejaron atrás coincidían siempre en un punto. No había silencio normal allí dentro, sino una quietud cargada de murmullos invisibles. Una nota anónima publicada en el Heraldo de Querétaro en 1942 recogía: «Quien entre a la hacienda sentirá cómo le observan desde cada esquina. No conviene quedarse tras el anochecer. Lo que despierta con la oscuridad no corresponde a nuestro mundo». Lo que había comenzado como la desaparición de una familia acomodada se había transformado en un asunto de límites difusos entre lo real y lo imposible. Los testimonios, los objetos, los nichos tapiados y los diarios ocultos apuntaban a un proceso que iba más allá de una simple tragedia doméstica. Los Altamirano no habían huido, tampoco estaban enterrados en alguna fosa anónima. Lo que sugerían los documentos era más inquietante. Habían encontrado un modo de existir fuera de la carne, pero no habían conseguido liberarse de su hogar. La región desde entonces ya no pertenecía del todo a los vivos. La hacienda Altamirano permaneció vacía durante décadas. Los rumores se fueron asentando hasta convertirse en advertencia. Los vecinos de San Juan del Río evitaban siquiera pronunciar el nombre de la propiedad, sustituyéndolo por un término sencillo y cargado de temor: la casa de los susurros. Sin embargo, el crecimiento urbano y la especulación inmobiliaria de mediados del siglo XX empujaron a varios empresarios a intentar recuperar la finca abandonada. Lo que hallaron dentro marcó sus vidas para siempre. En el otoño de 1962, el primero en intentarlo fue Jorge Mendoza, un empresario hotelero que venía de la capital. Había comprado la propiedad a bajo precio en una subasta, convencido de que los rumores no eran más que supersticiones campesinas. Desde la primera semana comenzaron los problemas. Su esposa Patricia se quejaba de insomnio persistente. Aseguraba escuchar conversaciones dentro de las paredes a medianoche. Voces elegantes, como si una fiesta del siglo pasado continuara en alguna habitación inaccesible. Su marido, al principio, lo atribuyó a nervios, pero pronto él mismo comenzó a oírlo. Música de piano, pasos en el pasillo, risas que se desplazaban de una habitación a otra sin que nadie estuviera allí. En una carta a su socio fechada en noviembre de 1962, Jorge escribió: «Hay algo extraño en esta casa. Los pasillos parecen hacerse más largos por la noche. Medí el corredor principal ayer, 23 metros. Esta mañana con la misma cinta medí 27. O la estructura se expande como un ser vivo, o nosotros estamos perdiendo la cordura». Los Mendoza duraron poco más de un mes. Una noche de diciembre, Jorge afirmó haber visto a Francisco Altamirano y su esposa de pie en el umbral del comedor, vestidos con ropas de gala. No se movían, no hablaban, pero sus siluetas parecían vibrar levemente, como si no estuvieran del todo presentes. Se desvanecieron gradualmente, no como una ilusión, sino como tinta diluida en agua. La familia abandonó la finca esa misma madrugada, dejando muebles y objetos personales atrás. 6 años después, en 1968, otro empresario, Carlos Fuentes, lo intentó. Tenía planes de convertir la hacienda en hotel boutique. Los vecinos lo advirtieron, pero él insistió en quedarse. Durante las primeras semanas no ocurrió nada extraordinario. Luego comenzaron las distorsiones. Los trabajadores se quejaban de que las habitaciones cambiaban de tamaño. Una de las restauradoras dijo que un pasillo que ayer medía 5 metros, hoy necesitaba 10 pasos para cruzarlo. El arquitecto, intrigado, realizó mediciones precisas.
La primera vez marcó dimensiones normales. Al día siguiente las mismas habitaciones habían crecido un 15%. Los instrumentos confirmaban la anomalía. El 5 de marzo de 1968, Carlos anotó en su agenda: no hay explicación lógica para lo que ocurre aquí. Los trabajadores dicen que ven figuras elegantes en los rincones, siempre de reojo, nunca de frente. Yo mismo las he visto. Son personas del siglo pasado, con ropas formales, pero no parecen fantasmas comunes. Parecen estar realizando actividades cotidianas en un plano que se superpone al nuestro. No resistiré mucho más esta incertidumbre. A la semana siguiente, el proyecto fue cancelado. La finca quedó otra vez abandonada. En los años 70, con el auge del turismo cultural, las autoridades estatales intentaron recuperar haciendas históricas como atractivo. Nadie quiso invertir en la hacienda Altamirano. Un funcionario de la Secretaría de Cultura que visitó el lugar en 1975 dejó un informe conciso: edificación con peculiaridades arquitectónicas inexplicables, dimensiones interiores inconsistentes con planos originales, temperatura media 5 Goreston inferior al ambiente exterior, no recomendable para acceso público. El caso más perturbador se produjo en 1983, cuando un grupo de investigadores paranormales de Ciudad de México decidió documentar la hacienda tras escuchar los rumores. Eran 8, entre ellos una médium llamada Elena Vidal. Su testimonio, recogido semanas después, resulta escalofriante. Entramos de día con todo nuestro equipo. Al principio, todo parecía normal. Luego noté que la mansión tenía más habitaciones de las que se veían desde fuera. Conté 23 espacios interiores en la planta principal. Imposible en una estructura de ese tamaño exterior. Las dimensiones no coincidían con ninguna lógica arquitectónica. En la biblioteca sentí la presencia más fuerte. Algo o alguien había estado experimentando allí con fuerzas que no comprendía, abriendo fisuras entre nuestro mundo y otro. El grupo huyó antes del anochecer. 4 de ellos juraron haber visto a toda la familia Altamirano reunida en el comedor, visible a través de una puerta entreabierta, celebrando una cena formal con invitados. Cuando abrieron completamente la puerta, la habitación estaba vacía y cubierta de polvo. La hacienda, con los años, se convirtió en un punto ciego en los mapas oficiales. Nadie la señalaba, nadie la nombraba. Los niños crecían sabiendo que no debían acercarse, y sin embargo, la estructura resistía. Las lluvias y los soles caían sobre los tejados del valle, derribando construcciones más recientes, pero no aquella mansión. Un ingeniero que inspeccionó la zona en 1990 anotó en su informe: la edificación abandonada se mantiene en pie con una solidez que desafía la lógica estructural. El silencio es absoluto. No se escuchan ni aves ni insectos. Se diría que la casa absorbe el sonido. Hacia finales de los 90, el nombre de los Altamirano había desaparecido de los archivos administrativos. Los papeles oficiales hablaban de finca histórica en desuso o propiedad patrimonial no catalogada, pero nunca la vinculaban con sus antiguos dueños. Era como si la familia jamás hubiera existido. Solo los testimonios orales mantenían viva la historia, y siempre con la misma advertencia: no dormir allí, no mirar fijamente los espejos, no bajar al sótano después del atardecer. Lo que había empezado como la desaparición de una familia se había transformado en algo mayor. Un espacio que no obedecía a las reglas del mundo. Un lugar donde los pasillos cambiaban de tamaño. Los relojes se atrasaban inexplicablemente y las figuras de otro tiempo se dejaban ver solo de reojo. Con la llegada del nuevo milenio, la hacienda volvió a quedar en silencio oficial. Pero ese silencio, decían, no era vacío, sino ocupado por murmullos y presencias que se resistían a marcharse. La historia de los Altamirano había dejado de ser un caso policial. Ahora era un enigma que desafiaba la realidad misma. En 2002, la hacienda Altamirano fue declarada Patrimonio Histórico por el INAH, y en los registros aparecía como ejemplo notable de arquitectura neoclásica con influencias europeas.
Para las autoridades era un monumento más. Para los habitantes de San Juan del Río seguía siendo tierra prohibida. La maleza había comenzado a reclamar los jardines. Las enredaderas cubrían los muros, los arbustos crecían en los patios y pronto la fachada quedó parcialmente oculta bajo capas de vegetación. Pero la estructura principal permanecía intacta, como si el tiempo la respetara. El silencio alrededor se había vuelto parte de su identidad. En esa zona no cantaban pájaros, no zumbaban insectos. El eco sonaba extraño, como si el aire fuera más denso que en cualquier otro lugar. En 2005, un equipo de restauradores del INAH realizó una evaluación preliminar de la propiedad. Eran 7 profesionales, todos con experiencia en edificios históricos. Lo que documentaron quedó registrado en un informe técnico que pronto fue archivado sin explicación. Uno de ellos, el arquitecto Ramón Herrera, años después habló con un periodista local. Entramos con todo el equipo de medición. Los resultados eran imposibles. El interior contenía aproximadamente un 30% más de espacio del que debería según las dimensiones exteriores. Las proporciones violaban principios básicos de arquitectura. En el sótano encontramos una puerta tapiada con ladrillos modernos, colocados recientemente según nuestro análisis. Nadie había entrado oficialmente en años. Cuando regresamos al día siguiente para documentarla, la puerta había desaparecido. Solo había muro sólido, antiguo, sin señales de modificación reciente. Los restauradores abandonaron el proyecto sin explicación pública. 3 de ellos solicitaron traslado a otros estados. El informe oficial simplemente indicaba: estructura no apta para restauración inmediata. Se requieren estudios adicionales. La era digital trajo nuevas perspectivas al misterio. En 2010, un grupo de cazadores de fantasmas amateur publicó en YouTube videos grabados en los alrededores de la hacienda. En varias secuencias aparecían anomalías luminosas en las ventanas superiores, figuras borrosas que se movían tras los cristales opacos y, lo más perturbador, una grabación de audio donde se escuchaban claramente fragmentos de conversación en español antiguo y notas de piano, aunque la mansión llevaba décadas sin electricidad ni instrumentos. En 2015, un equipo de producción de un programa de televisión sobre fenómenos paranormales intentó filmar un episodio en la hacienda. Obtuvieron permisos especiales del INAH y entraron con equipo profesional. La grabación nunca fue emitida. Según filtraciones de miembros del equipo, las cámaras capturaron fenómenos inexplicables, cambios súbitos en las dimensiones de las habitaciones visibles en tiempo real, temperaturas que caían 15 grados en segundos, y en una secuencia particularmente inquietante, el reflejo de una fiesta completa del siglo XIX, visible en un espejo mientras la habitación real estaba vacía. El productor canceló el proyecto y todo el metraje fue confiscado por razones nunca aclaradas. Pero el episodio más inquietante ocurrió en la primavera de 2022. Un equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Querétaro, como parte de un proyecto sobre arquitectura histórica, realizó un escaneo láser 3D de la hacienda. Los resultados desafiaron toda lógica conocida. El líder del equipo, el Dr. Alejandro Méndez, en un correo filtrado a colegas, escribió: «Los datos son inconsistentes con cualquier estructura física normal. El espacio interior excede al volumen exterior en aproximadamente un 40%. Peor aún, las mediciones realizadas en días consecutivos muestran variaciones significativas, como si la casa estuviera respirando. Las habitaciones se expanden y contraen, siguiendo un patrón que coincide inquietantemente con ciclos lunares. Esto va más allá de anomalías instrumentales». La universidad suspendió el estudio citando problemas técnicos y reasignó al equipo a otros proyectos. El escáner 3D, valorado en cientos de miles de pesos, fue declarado dañado irreparablemente tras el proyecto. A estas alturas, la historia Altamirano ya no era solo un relato viejo de la época porfiriana, se había convertido en un archivo vivo de anomalías que atravesaba generaciones.
Desde la desaparición de la familia en 1913 hasta las mediciones imposibles de 2022, todo apuntaba a lo mismo. La hacienda no era simplemente un edificio, sino una especie de umbral, un punto donde la realidad se adelgazaba. Lo que Francisco Altamirano había iniciado con sus experimentos espiritistas, sus nichos sellados y sus diarios prohibidos, parecía seguir funcionando, y la mansión entera se había transformado en el ancla de esa distorsión. Los lugareños lo resumen con una frase sencilla: allí el tiempo no corre igual. Para ellos no son teorías físicas ni anomalías arquitectónicas, son los Altamirano. Están ahí, atrapados entre mundos, observando desde un pliegue en la realidad. Y todo aquel que se acerca demasiado siente que en cualquier momento podría ser arrastrado a ese otro lado. El caso Altamirano nunca fue resuelto. Ningún tribunal levantó actas finales. Ningún periódico nacional recogió la desaparición de aquella familia en 1913. Y sin embargo, más de un siglo después, la herida que abrieron en la realidad sigue palpitando, generando testimonios y visiones que se repiten generación tras generación. No fueron los fantasmas en sí lo que marcó a la región, sino la manera en que desafiaban la lógica misma. Habitaciones que cambian de tamaño, relojes que se detienen a las 3:33 cada madrugada, voces que te siguen por los pasillos sin cuerpo que las pronuncie. Una realidad paralela que se filtra en la nuestra, donde no debería haber nada. Para los habitantes de los pueblos cercanos, la hacienda dejó de ser un edificio. Se convirtió en una advertencia. No se trata de superstición vacía, sino de experiencia transmitida. Allí, el mundo no funciona como debería. Nadie necesita teorías cuánticas ni conceptos metafísicos para entenderlo. Basta con saber que en ese rincón de Querétaro, algo no pertenece a nuestro mundo. Los que entraron dejaron huellas, cartas interrumpidas, diarios quemados, informes técnicos archivados, fotografías inexplicables, grabaciones distorsionadas, pequeños fragmentos de un rompecabezas que no muestra una imagen clara, sino un vacío que se agranda cuanto más se observa. Los Altamirano, según la versión oficial, desaparecieron en la primavera de 1913. Según los testimonios acumulados durante un siglo, nunca se fueron del todo. Han sido vistos en ventanas, en pasillos, en el jardín bajo la luz de la luna. Quizá lo que Francisco descubrió no fue un portal en el sentido romántico de la palabra, sino algo más terrible, un defecto en el tejido mismo de la realidad, una fisura por donde se filtran fragmentos de otros tiempos y otros estados, no un umbral hacia una existencia superior, sino un pliegue enfermizo que atrapa almas en un limbo eterno, incapaz de distinguir entre presente y pasado, entre existencia e inexistencia. A veces los investigadores modernos intentan clasificarlo. Hablan de anomalías espaciotemporales, de realidades superpuestas, de física cuántica a escala macroscópica. Teorías que suenan sofisticadas, pero que al final conducen a la misma conclusión que un anciano de San Juan del Río resumió con sencillez. No es cosa natural, es cosa de otro lado. Y tal vez esa sea la lección más profunda. No todo lo que puede abrirse debería ser abierto. No toda puerta existe para ser cruzada. Algunos umbrales están ahí solo para recordarnos que hay límites en nuestra comprensión, fronteras que mantienen la frágil coherencia de lo que llamamos realidad. Hoy la vegetación ha reclamado gran parte de la hacienda. Los jardines son selvas miniatura, los patios laberintos verdes. Pero la estructura principal permanece, desafiando al tiempo y la entropía. Y quienes conocen la región aseguran que en noches de luna llena, cuando el silencio se hace más denso, todavía pueden verse luces en las ventanas superiores y escucharse notas distantes de piano que tocan melodías olvidadas hace más de un siglo. Y es que quizás lo más terrible del misterio altamirano no sea la desaparición de una familia, ni siquiera las distorsiones espaciales. Lo verdaderamente aterrador es que, si estudias los testimonios acumulados durante generaciones, si analizas los informes técnicos y las anomalías documentadas,
comprendes que lo que late en aquella mansión no es un simple encantamiento. La hacienda no contiene fantasmas en el sentido tradicional. Es un fragmento de tiempo plegado sobre sí mismo. Un bucle donde los altamiranos siguen viviendo su última primavera una y otra vez, atrapados en un experimento fallido que ellos mismos iniciaron, incapaces de avanzar o retroceder. Quizá por eso el caso nunca llegó a los libros de historia, porque lo que ocurrió allí no puede resolverse con fechas ni sumarios. Es algo que sigue ocurriendo, algo que sigue expandiéndose lentamente en silencio. Y si alguna vez pasas por las afueras de San Juan del Río y ves una mansión de cantera gris medio oculta entre la vegetación, con ventanas que parecen observarte, recuerda no detenerte. Los altamiranos siguen esperando invitados para su fiesta eterna, y quien entra en su casa corre el riesgo de no regresar nunca del todo. No desaparecieron, solo encontraron otra forma de existir. Antes de terminar este episodio, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Si te ha gustado esta historia, déjanos un comentario contando desde qué ciudad nos escuchas y a qué hora. Cada semana, exploramos los misterios más perturbadores de nuestro pasado. Y recuerda, algunas historias no son solo leyendas. Algunas siguen respirando en los rincones más antiguos de nuestras haciendas.